Ya estamos en Facebook. Ya estamos en Facebook, Pablo. Estamos en vivo. Listo. Hola Jesús, Octavio, gracias por estar acá, Jesús. Patricia Hurtado, gracias Patricia por acompañarnos esta noche. Tania Trujillo, gracias Tania. Listo, yo creo que ya estamos para comenzar. Muy bien, muy buenas noches tengan todos y todas. Un fuerte abrazo desde San José, Costa Rica. Mi nombre es Pablo Cruz, yo soy coordinador de la Red Académica Internacional para la Formación Profesional frente al COVID, junto a Carve, que también está con nosotros desde Perú. Realmente es un honor, un gusto tenerlos nuevamente con nosotros. Un poco mencionarles la labor que hemos estado realizando durante estos meses. Hemos tenido a la gente de la UNAM, de México, Sinergia, que de hecho creo que por ahí había a Beatriz, un saludo también para la gente de Sinergia, INSEP, Instituto Superior de Estudios Psicológicos, ALFEPS, Universidad de Iztapalapa, MAPS, y Ágora, organizacional y sin fin de organizaciones que se han acercado a este proyecto internacional de capacitación totalmente gratuita, con un único fin de acercarnos como pueblos en esta pandemia que estamos viviendo, sobre todo ahora en América Latina, que tenemos este punto fuerte que estamos viviendo. Pues bien, hoy tenemos el gusto y el honor de tener a tres grandes psicólogos costarricenses, don Ronald Escalante, Alice Alomar y Leiner Herrera, que nos visitan desde Costa Rica. También contarles un poquito, para el día 19 tenemos a la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional de Bucaramanga, a las 7 de la noche con la doctora Ana Fernanda Uribe, de Colombia. A Ludus, que es una empresa que trabaja con chicos con problemas de aprendizaje, con el doctor Mauro D'Angelo Martínez. También estará con nosotros ese 19 de junio. El Instituto Superior de Estudios Psicológicos estará con nosotros el 22 de junio a las 8:30 de la mañana, para que no se lo pierdan. Va a estar muy, pero muy bien. Vamos a tener gente de toda Europa. También tendremos de la Universidad de San Marcos de Perú, al doctor David Salas, al doctor Tomás Caichó, y de la Universidad UNIFE a Bruno Zanolo el 29 de junio. También contarles que ya para julio tenemos también cartón lleno, ya tenemos gente, ya para la próxima semana estaremos comunicando las próximas capacitaciones que vamos a tener. En todo caso, nuevamente presentarles a las organizaciones que se nos han acercado a este proyecto, a la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional de Bucaramanga, a LUDOS, a la ULAPSI, Unión Latinoamericana de Entes de Psicología, a Sinergia, a PIR Consultores, a la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, al Instituto Superior de Estudios Psicológicos de España, Conexiones Empresariales, que los tenemos hoy acá como invitados,
Alfepsi, Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología, Ágora Organizacional, que también están presentes hoy esta noche, al Colegio Estatal de Psicólogos de Intervención en Jalisco, a Serviprof, a la Universidad de Ixtlahuaca y a la UNAM de Iztacala. Hoy sí lo dije bien. Pues bien, realmente si ustedes ven, ha sido, no es poca cosa tener gente de tan gran renombre a nivel internacional con nosotros, que están apoyados también por organizaciones internacionales de gran prestigio. Invitarlos también, como les dije, la red tiene un sinfín de, no tiene fin de lucro, pero sí se alimenta de las donaciones que ustedes nos pueden dar por medio de los certificados de participación. Es una donación completamente voluntaria y ustedes pueden solicitar su certificado de participación por medio del correo electrónico red.internacional.profesional@gmail.com red.internacional.profesional@gmail.com. Diciendo esto, pues nuevamente agradecidísimo con los ponentes del día de hoy, gente maravillosa de Costa Rica, colegas, todos ellos, y hoy vamos a tener pues una noche llena de cosas maravillosas, de información novedosa también. Don Ronald, aparte de eso, un gran amigo, un gran profesor, además, director de la UAM, la carrera de Psicología Organizacional, y realmente un honor tenerlos por acá. Bienvenidos nuevamente, disfruten esta noche que es para ustedes. Gerson. Perfecto, Pablo. Muchas gracias por esa introducción. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy, muy interesante que de alguna forma, directa o indirectamente, nos involucra a todos, porque está relacionado con el tema del trabajo y las nuevas realidades laborales. Entonces, hoy día vamos a presentar a la licenciada Alice Alomar Araya, ella es psicóloga organizacional, también al licenciado Leiner Fernando Herrera, también psicólogo, experto en psicología organizacional, y al director Ronald Escalante Aguilar, máster en psicología organizacional. Ellos pertenecen a Conexiones Empresariales, son expertos en el tema y hoy día nos van a compartir este tema tan interesante. Bienvenidos a todos. Sí, ¿empieza Ronald, Alice? Empiezo yo. Perfecto, Ronald, por favor. Correcto. Buenas noches. Es un placer para mis compañeros, Leiner Herrera. Estoy en pantalla, tengo duda. ¿Sí me pueden ver? Sí, señor. Te vemos y te escuchamos excelente, Ronald. Muy bien, gracias. Les decía, es un placer para mis compañeros Leiner Herrera y Alice Alomar, ambos psicólogos organizacionales de la Universidad Americana, y particularmente en persona estar con ustedes hoy, compartir este rato, y un agradecimiento especial a la Red Académica Internacional para la Información y la Formación Profesional frente al COVID-19 y particularmente al doctor Pablo José Cruz. Voy a compartirles pantalla por un momento para un poco ver la presentación, luego me voy a salir y luego me integro de nuevo. Le voy a pedir a Leiner que por favor ingrese con la pantalla porque no estoy pudiendo hacerlo. Voy a salirme de compartir. Okay, un segundo. Listo. Perfecto. Perfecto. La otra, por favor, Leiner. Bien, ahí están nuestros nombres. La siguiente, Leiner, por favor. Bien. El motivo de nuestra propuesta de la noche de hoy es el siguiente.
En algún momento después de una sesión de trabajo, empezamos a cuestionarnos y a partir de ahí a preguntar informalmente a algunas personas sobre qué podríamos encontrar en las empresas, en las organizaciones cuando volviéramos presencialmente a trabajar. Eso fue nuestro motivo y un poco lo que genera esta propuesta que no responde a un modelo científico de investigación, que no responde, pero sí a esa curiosidad de qué podría eventualmente pasar. Leiner, le agradezco si se sale momentáneamente de compartir pantalla, por favor. Claro. Bien, gracias. La idea de por qué no una nueva normalidad, sino una nueva realidad, como lo plantea nuestro propio título del tema de hoy, conectándonos a una nueva realidad, y que ya por ahí el doctor Viera en su charla, en su alocución, desde nueva subjetividad, nueva normalidad, creo que se llamaba, una alocución excelente que él hizo en este mismo espacio, nos plantea el asunto de la nueva normalidad y queremos dejarlo un poco planteado desde el principio. Al hablar de una nueva normalidad, el temor que nos da es que quedemos en lo mismo. Varias veces he oído hablar, y yo creo que todos, he oído decir que las palabras tienen poder. En mi ejercicio profesional como terapeuta he podido constatar eso, tanto en sentido negativo como las palabras hostiles, que ignoran, que apequeñecen, que agreden a un niño, de repente tienen un impacto en un adolescente, en un adulto que llega a la terapia. Igual las palabras positivas tienen un impacto. Desde esa perspectiva lo he podido corroborar. Recientemente vi en una entrevista de televisión española que un señor hablaba de que las palabras se gastaban y me llamó mucho la atención y entonces me di un poco a la tarea de buscar algo y me encontré un texto de Julio Cortázar que dice así, se lo leo literalmente: si algo sabemos los escritores es que las palabras pueden llegar a cansarse y a enfermarse, como se cansan y se enferman los hombres o los caballos. Hay palabras que a fuerza de ser repetidas y muchas veces mal empleadas, terminan por agotarse y por perder poco a poco su vitalidad. ¿Por qué saco a relucir a Julio Cortázar esta noche? Porque partiendo de ese concepto y de la nueva normalidad, asumimos nosotros como grupo que efectivamente esa nueva normalidad es muy relativa, tan relativa como la misma palabra normalidad. Los que trabajamos en ciencias sociales hemos tenido que enfrentarnos siempre a lo que es normal y anormal, y ahí cabe todo, dependiendo de quién lo diga, lo escriba, lo viva, ahí todo es posible. Entonces una nueva normalidad puede ser volver a lo mismo, pero es nueva, porque es después de la pandemia. Y ya tenemos pruebas de eso, ya seguimos contaminando el medio ambiente con cosas nuevas, ahora con guantes, con mascarillas, nuestras calles, nuestros ríos, acequias y el mar ya tienen esos nuevos elementos. Eso es nuevo, eso es normal. Ya aprendimos desde esta pandemia. Vemos las gentes que ya ahora los fines de semana, como ve que se están un poco flexibilizando la normativa, hacen fiestas en casas, en bares, sin el más mínimo cuidado, sin guardar la distancia, el distanciamiento social, sin ningún tipo de protección. Y en todo lado, en países de América Latina, lo vemos en España, que este fin de semana y el anterior tuvieron que sacar a la gente de parques porque estaban todos sentados ahí tomando vino y cerveza, y que parece que es costumbre, pero
como que de repente la normalidad es lo mismo, lo único que tiene de nuevo es que es después de la pandemia. Entonces a nosotros nos parece que hablar de una nueva normalidad corre el riesgo de ser una palabra al final gastada, sin fuerza, y que finalmente es volver a lo mismo, solo que es después de la pandemia y por eso es nuevo. Preferimos utilizar, como decía el doctor Viera, esa nueva realidad. Y también lo decía, la escuché también decir en una locución a mi estimada amiga Ingrid Naranjo, que por ahí la veo, está entre los asistentes y ojalá que esté con los estudiantes, también hablando en el mismo sentido. Una nueva realidad yo la escribo, una nueva normalidad no, ya está hecha, ya está normada. Una nueva realidad yo la escribo desde mi subjetividad. La escribo al interior de mi familia, la escribo con mi pareja, en mi comunidad, en mi entorno más inmediato. Tiene que haber cambios. El comportamiento humano tiene que manifestar cambios después de esto. Por eso creemos como grupo que una nueva realidad es un concepto que se apega más a lo que queremos, a la visión que queremos darle a esta locución y al trabajo que vayamos a hacer más adelante en las organizaciones. Porque efectivamente ese es crear, es escribir, es no volver a lo que hacíamos. Por ahí oí un día, eso es una canción de las muchas que han salido por motivo de la pandemia, y decía que no volvamos que no volvamos a la normalidad, que hagamos algo, que empecemos con algo nuevo, algo así. Por ahí va un poco nuestra propuesta. Ahí sí le voy a pedirle en el que por favor me comparta pantalla. Bien, la siguiente, por favor. Ok, ¿qué podemos encontrar? Y entonces en este cruce de ideas que tuvimos, planteamos algunas cosas. Es un listado que para nada es acabado. Podemos encontrar otras cosas que se pueden encontrar dependiendo de las regiones, de los países, de las situaciones de la misma pandemia, etcétera. Pero aquí van algunas ideas que encontramos. Adelante. Duelo. Duelo, ¿por qué? Por la pérdida de los compañeros que fueron despedidos. Y eran los compañeros con los que yo compartía mi espacio, eran los compañeros con los que almorzaba, con los que tomaba café, con los que hablaba del partido del domingo, con los que hablaba de un problema familiar. Ya no están, fueron despedidos. Y yo no es que lo esté sabiendo ahora, ya yo lo sabía. Pero cuando yo regreso a trabajar, ya ellos no están. Está su escritorio o ya ni el escritorio. También no están los compañeros a quienes se le modificó el contrato de trabajo o a los que se le envió de manera definitiva a hacer teletrabajo. Hay un cambio en mi entorno, hay una pérdida. En Costa Rica a la fecha tenemos 10 muertes, 10 o 12 muertes, no recuerdo ahorita. Son muy pocos en realidad, pero hay países latinoamericanos, México, Perú, Ecuador, Brasil, que han tenido muchísimas pérdidas. Y entonces es muy probable que de todas esas pérdidas, por cada uno de esos fallecidos hay una familia doliente. Y en esa familia doliente hay trabajadores que en algún momento se van a reintegrar a sus puestos de trabajo. Y vienen ya con un dolor desde la casa. Vienen con un duelo por elaborar. Entonces vamos a encontrar efectivamente duelo. Vamos a encontrar un cambio significativo en las relaciones interpersonales. ¿En qué sentido? En que de repente ya lo que se me enseñó en este tiempo es que yo no puedo estar muy cerca de la gente, de que yo debo utilizar jabón, agua, alcohol en gel, mascarilla. Ya las relaciones posiblemente yo no las voy a tener de frente, voy a tratar de un poco protegerme. Eso va a tener un impacto psicológico en las relaciones interpersonales. Ya va a haber más desconfianza, ya va a haber más dificultad en el manejo de los equipos de trabajo. Ahí necesitamos una intervención, ahí necesitamos el psicólogo trabajando duro, como trabajando también duro
en la facilitación de los procesos de duelo. Tenemos el teletrabajo como una alternativa, de lo cual no voy a hablar mucho porque Leiner, mi compañero, lo va a mencionar más a más profundidad, pero yo quiero mencionarlo desde un punto de vista psicológico, en el tanto que no todos los puestos son teletrabajables, no todas las personas por condiciones de personalidad, habilidades, aptitudes son para teletrabajo, y no todos los ambientes donde yo haga teletrabajo son propicios. Si yo hago teletrabajo en una casa donde soy víctima de agresión, de violencia, como ha pasado en muchos casos con esta pandemia, probablemente esa condición no sea la mejor. Probablemente yo esté deseando ir a trabajar para liberarme de un ambiente que ha sido hostil conmigo durante 3 meses y la historia que haya de ahí para atrás. Entonces encontramos condiciones psicológicas que deben ser consideradas por los líderes, por los gerentes, y que requieren un trato particular. Adelante, Elena. La anterior. Hay incertidumbre, claro. Ya volví a trabajar y se supone que terminó la incertidumbre. De ninguna manera, porque la empresa está tratando de levantarse. La empresa probablemente perdió clientes, empresas que cerraron. La empresa probablemente perdió proveedores, empresas que cerraron. Tengo incertidumbre porque dependiendo de eso, yo no sé si voy a tener mi empleo por cuánto tiempo. No sé si me van a modificar el contrato de trabajo. No sé qué va a pasar. Y no sé qué va a pasar con el trabajo de mi pareja, que junto con mi ingreso permitía que tuviéramos el estilo de vida que tuviéramos. O el salario de mis hermanos, de mi papá, si todavía van a tener. La incertidumbre está. Y eso tiene un impacto. Eso tiene un impacto psicológico. Estas condiciones nos afectan en lo biopsicosocial. A nivel biológico fue bastante común ver los efectos en los ciclos de sueño. La mayoría de la gente aquejaba insomnio durante este periodo. Arritmias, problemas gástricos, dolores articulares por el teletrabajo, ya sea que lo hicieran en condiciones como mobiliario adecuado, o algunos con malos hábitos lo hacían en malas posturas, en su cama, etcétera, y finalmente eso trajo efectos en el aparato musculoesquelético. A nivel psicológico encontramos crisis de pánico, mucha depresión, intentos de suicidio o suicidios realizados, llevados a término, ansiedad, angustia, cambios de carácter, que finalmente tuvieron un impacto y en el plano social, pues el distanciamiento social, alejarme de mis iguales, de mis amigos, que tenía mucho impacto para los adolescentes, para trabajadores que por su personalidad necesitan mucho de un contacto social fuerte, inmediato. Entonces, esto finalmente tiene un impacto en las organizaciones, un impacto económico, un impacto social, un impacto psicológico, que finalmente tiene un costo para las organizaciones. La siguiente, Leiner, por favor. Y entonces es probable que como psicólogos organizacionales encontremos en estas empresas, en estas organizaciones, nuevos enfoques de liderazgo. Ojalá los encontremos, porque se requiere de un liderazgo más dirigido a la persona, más centrado en la persona, un liderazgo más social, un liderazgo más democrático, que efectivamente ayude a integrar al sujeto y para que sea productivo y que aporte en estos nuevos rumbos que tiene que asumir la organización. Posiblemente encontremos nuevas formas de hacer negocios. Tiene que cambiar cosas. Nuevas formas de producir. Nuevas formas de manejar los insumos, la materia prima, el producto terminado, los residuos. Tiene que haber cambios. Y al hablar de cambios, estamos hablando de cambios de normas, de valores, de misión, de visión y sobre todo de cambios de conducta. Y si hablamos de cambio de conducta, estamos hablando de la labor de un psicólogo en una organización. Entonces, ciertamente, esta propuesta
apunta a posibilidades de trabajo y de participación del psicólogo organizacional en los diferentes tipos de empresas, desde pymes, empresas grandes, nacionales, transnacionales. Las ciencias sociales en este proceso, post pandemia, en esta nueva realidad, tienen una gran misión que cumplir. La siguiente, Leila. Encontramos también que debe haber nuevos roles en los centros médicos de empresa. Todavía no hay una vacuna, todavía hay que seguir con los cuidados, todavía hay que seguir con la distancia social, con el uso de mascarillas, etcétera. Entonces los centros médicos, y ahí también en coordinación con los psicólogos en términos de cambio de conducta, modificación de conducta, tenemos que trabajar. Hay nuevos modelos de desarrollo del talento humano. Ya de repente no podemos meter a 20, 30 personas en un aula para capacitarlas. Ya probablemente todo tenga que ser de manera virtual o con grupos muy pequeños y en condiciones donde se respeten el distanciamiento social y las normas de protección. Entonces, ciertamente, este jugar con ideas, con crear escenarios con los colegas, produce un poco esto y lo que va a seguir contando ahorita mi compañero Leiner Herrera, con otras cosas que de repente podríamos encontrar en las organizaciones en una nueva realidad. Adelante, Leiner. Bueno, buenas noches a todos. Un placer de estar aquí con ustedes compartiendo. Como decía don Ronald, fueron muchos cuestionamientos sobre la temática en el momento en que se nos presenta la oportunidad de tratar de descifrar qué tema o cómo abarcarlo, ya que pues se ha dicho mucho en relación al teletrabajo, por ejemplo, desde la parte de la ergonomía, salud ocupacional y demás. Sin embargo, como su nombre lo indica, nuevas realidades. No todos estamos ante esa expectativa, sino que todos tenemos nuestra propia realidad. Por ejemplo, eh, vamos para pasar aquí la filmina. Ok. Esa imagen que está ahí es muy clara y es muy de muchas personas, muchas familias. Hace poquito, incluso ahorita, una pequeña interrupción por el audio de un niño que estaba por ahí, eso nos acompaña. Eso está en este momento con nosotros debido a que todos tenemos como una cierta expectativa de lo que es el teletrabajo. Muchas personas incluso indican que por estatus o demás, la empresa los manda a hacer teletrabajo y es lo más bonito, lo más hermoso para realizar, porque efectivamente estamos de acuerdo, tiene muchas facilidades, por supuesto. Nos ahorramos dinero, por ejemplo, en lo que es transporte, alimentación. Sin embargo, hay otra serie de consideraciones que tal vez la empresa o ciertas empresas no han previsto. Y si lo hacemos en un momento de crisis donde se tiene que realizar un protocolo de emergencia porque no se tenía, donde tenemos que mandar a la mayoría de colaboradores a la casa porque no pueden estar en el trabajo debido a las condiciones que ofrece la organización, más las indicaciones de acatamiento obligatorio del gobierno, ¿verdad? En este caso, pues es todo un caos y es todo un reto al mismo tiempo para las organizaciones liderarlo. Este, en mi caso, yo lo que voy a hacer es un poco más de ejemplos o puntualizar ciertas situaciones que nos pueden pasar. Es decir, expectativa versus realidad. Entonces, primero que todo, quiero iniciar con algunas acciones que se dieron en Costa Rica y me imagino que en muchísimos países, ¿verdad? Como lo que fue en el momento en que se dio toda la situación de la pandemia, tuvimos que implementar el teletrabajo como una forma para posibilitar el aislamiento voluntario. Este, esto ya se venía trabajando, pero en Costa Rica no estaba ya regulado hasta que entra pues en ley lo que es esta ley 9738, que sirve para lo que es el regular y normar el teletrabajo en las empresas.
tanto para instituciones públicas como privadas. Por otro lado, también muchas empresas, al estar entre esta situación o instituciones públicas, conozco muchos amigos que incluso los mandaron a vacaciones obligadas por lo menos por 3 años. Les dieron los 3 periodos seguidos, ya no tienen vacaciones por lo menos de aquí a 3 años y fue una necesidad en su momento, ¿verdad? Por otro lado, en algunos lugares se dio lo que es la reducción de la jornada laboral, lo que pues repercute en una reducción del salario. Esto realizando esfuerzos de muchas organizaciones que no quisieron entrar en lo que es el despido o la suspensión del trabajo. Sin embargo, pues con el tiempo y pues la economía también a su vez no les ha favorecido, entonces se ven obligados en este caso a la suspensión del contrato de trabajo, con lo cual es temporal. Muchas personas están sin trabajo actualmente, pero hasta que la situación se normalice, se regule. Eh, muchos sectores como lo que es el comercio, el turismo, optaron por esta suspensión debido a que no les era rentable. Y por último, que es la menos satisfactoria, ¿verdad? Sería ya el despido con responsabilidad patronal. En este caso, esas fueron algunas de las acciones que se vinieron dando por parte de las organizaciones en lo que es Costa Rica y me imagino, como les mencionaba, en otros lugares del mundo. Entonces, entramos con lo que son los posibles escenarios. Eh, Tenemos una zona de confort. Nosotros estamos bien en nuestro trabajo, estamos estables, no tenemos ningún inconveniente, sabemos dónde está todo, sabemos dónde están los departamentos, tenemos a nuestros compañeros y cae la pandemia, cae la crisis. Tengo que irme a mi casa, tengo que salir de mi zona de confort. Si sabía cómo solucionar un problema, ahora el problema es ver cómo utilizo la herramienta para poder trabajar. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me da esa guía o esa capacitación? ¿A quién puedo acudir? Todo eso cambia, todo eso me hace salir de esa zona de confort en la que ya venía sumido por algunos meses, años, bastante tiempo laboral. Eh, Otra cosa, otro factor importante son las condiciones laborales. Como lo vimos anteriormente, puede ser desde una suspensión o una reducción de jornadas. En ese caso, en la parte de alguno de esos dos aspectos, pues vamos a tener una incertidumbre de a dónde vamos a llegar, si es que vamos a llegar en algún momento, ¿verdad? Si estoy en mi trabajo y bueno, estoy en mi casa, perdón, y me espera un trabajo después de toda esta situación al cual puedo llegar y volver a realizar mis actividades como lo hacía anteriormente. O inclusive en algunas empresas se ha dado la situación de modificar su puesto. Tal vez usted estaba, no sé, en la parte de archivando o demás, pero ya no se requiere, entonces se pasa a la parte de servicio al cliente, ¿verdad? Porque necesitamos reforzar esa parte para que la empresa pueda tener una buena imagen debido a que tenemos que seguir produciendo, tenemos que seguir en constante comunicación con nuestros clientes, ya que a la postre eso es lo que nos va a poder ayudar a salir adelante. Y es beneficioso para ambas partes, ¿verdad? Entonces, ese contrato o esas condiciones laborales. En la parte de las condiciones ambientales, eh, les indico desde ya que si hay algún ruido o demás, tengo dos mascotas, también tengo vecinos bastante ruidosos. Adicional a eso, pues mi casa está cerca de la calle, entonces puede pasar algún carro a toda velocidad y eso puede generar algún tipo de interrupción. Y eso es algo que con lo que lidiamos todos en la parte de las condiciones ambientales. No todos tenemos la posibilidad de tener un cuarto aislado donde podamos hacer teletrabajo. Sí, sí es cierto que también tenemos que acondicionar nuestro sitio. ¿Qué pasa con las personas que tienen o alquilan apartamentos pequeños de un cuarto? Porque son personas que tal vez vienen de zonas rurales, de zonas lejanas y vienen a buscar o crecer laboral y profesionalmente en otras áreas y por ende, pues eso es un costo y les genera o les representa
tener que hacer sacrificios en este caso inmobiliarios, y no tienen esa posibilidad, pero los están mandando a teletrabajar. No tienen la iluminación, no tienen la ergonomía, no tienen todas aquellas condiciones mínimas que se requieren para poder enviar a las personas en teoría se dice a realizar teletrabajo, ¿verdad? Es una situación diaria. Adicional a eso, como les decía, yo tengo mascotas. Ellos creen que yo estoy en la casa única y exclusivamente para jugar con ellos. Me siento en el escritorio y cuando los veo ya están encima mío. Quieren que salgamos a pasear, quieren que me ponga a jugar con ellos y ellos no entienden que yo no estoy en la casa para eso, ¿verdad? Al igual pasa con los niños. En la imagen está muy clara el papá que está tratando de trabajar y sus hijas están alrededor y si a ellas se les ocurre o necesitan ayuda, pues el papá tiene que pasar de su labor al rol de padre en esa situación, ¿verdad? Yo hace poco estaba viendo unos videos también como para ver situaciones curiosas o hasta graciosas en algunos casos y me encontré con un video de YouTube que era los peores situaciones que pasan durante el teletrabajo y les ha pasado a todos, desde docentes, ¿verdad? Que es donde más se puede prestar ese tipo de situaciones incómodas, a incluso expertos que están dando entrevistas, conferencias, charlas a canales o demás, ¿verdad? O webinars como en este caso, y los chiquitos llegan y hacen de las suyas, ¿verdad? Abren la puerta, empiezan a jugar con el papá y la persona pues empieza en esa situación incómoda. Entonces todo eso también es parte de nuestras condiciones ambientales en las cuales estamos expuestos, ¿verdad? Realizando lo que es el teletrabajo. Por otro lado, tenemos lo que son las necesidades básicas. Teníamos un presupuesto para pagos, para alimentación, para otros gastos, ¿verdad? Para pasear y demás. Sin embargo, pues ahora todo cambia. ¿Cuándo cambia? Si soy de esas personas que le reducieron las horas laborales, ya no tengo el mismo salario. O peor aún, ¿verdad? ¿Qué pasa con la persona que suspenden y pues no tiene, o en este momento no tiene ningún ingreso y tiene que hacerse cargo de esas necesidades de la casa? Adicional a eso, también no podemos descuidar nuestra alimentación, que es tan importante. En esta situación de teletrabajo, pues se presta un poco para darnos como esos permisos para gastar en otras cosas que tal vez no lo hacíamos usualmente porque estamos más tiempo en la casa y tal vez no ponemos un horario sobre comidas y empezamos tal vez a descuidar un poquito lo que se llama la dieta, ¿verdad? Empezamos a qué pereza cocinar o estoy muy cansado, entonces voy a pedir comida. Tras de eso, la facilidad que ahora nos da la tecnología, ¿verdad? Para poder subsanar esa necesidad básica. Adicional a eso, empezamos tal vez a engordar un poco, ¿verdad? A, a vernos distintos de cómo empezamos y pues todo eso termina repercutiendo en nuestra autoimagen en el momento en que regresemos a trabajar. ¿Qué van a decir de mí? Se van a dar cuenta que estoy pasadito de peso o se nota que no he dormido porque tal vez termino durmiendo 1, 2, 3 horas al día, entonces se nota en el rostro que estoy decaído, ¿verdad? Entonces todas esas situaciones pues también juegan un papel dentro de estos posibles escenarios. Con relación a la economía, esto es muy directo en relación con la organización. Nos mandan para teletrabajar y si bien es cierto, pues tenemos unos ahorros, ya no estamos gastando en transporte, en alimentación. Sin embargo, tampoco tenemos como esa guía o esa situación de tener un orden financiero, que es tan difícil administrar nuestro dinero de manera correcta. Y si más bien terminamos cayendo en la tentación, ¿por qué? Por presión social, de que muchas personas o compañeros me dicen, mira, es que me compré una silla para teletrabajar ergonómica o una silla gamer que son mejores, pero son más caras. También tengo que comprar heads, audífonos, ojalá con cancelación de ruido para evitar esas situaciones un poco penosas y demás. Y cuando nos dimos cuenta, más bien en realizar un ahorro, terminamos generando más gasto del que nos está ingresando, ¿verdad? Entonces, todo eso también
nos llega a repercutir con esos pensamientos diarios que nos acompañan y no nos permiten realizar nuestro trabajo de manera correcta, porque en el momento en que estoy trabajando también estoy pensando que debo esto y debo el otro. Entonces, todo esto de una u otra manera nos empieza a afectar y la empresa o la organización a la cual pertenecemos tal vez no ha pensado en darnos algún tipo de capacitación para manejar nuestra economía de mejor forma, ¿verdad? Y esto también conlleva a los famosos conflictos y conflictos de todas maneras, en todas direcciones, conflictos eh, con las personas o los seres que nos rodean, ¿verdad? Problemas de pareja. ¿Por qué? Porque estamos más cansados, estamos irritables, estamos a la defensiva o peor, estamos emocionales, ¿verdad? No sabemos cómo controlarnos, pasamos de una emoción a otra en cuestión de segundos por diferentes detonadores que tengamos cerca. Adicional a eso, conflictos no solamente interpersonales o intrapersonales, sino que también tenemos conflictos con la tecnología. Y a esto don Ronald apuntaba hace poco de que no todas las personas que se envían a hacer teletrabajo pues tienen esa competencia para poder realizar la tarea. Em, Hay muchas personas que no son o no ven en la tecnología un aliado ni un amigo, sino al contrario, lo ven como un enemigo. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona este software? ¿Cómo funciona este? ¿Por qué me da error? Me frustro al ver que no estoy pudiendo realizar mi trabajo como lo solía hacer antes. Que tengo que estar en reuniones y el problema es que no sé cómo, algo tan sencillo como conectarme a Zoom o alguna otra plataforma para realizar videoconferencias. Todo eso me genera una serie de frustraciones que a la postre pues terminan desencadenándose en lo que tenemos en la imagen, ¿verdad? Conflictos. Y explotamos tal vez con las personas con las que no deberíamos. Tendremos que autocontrolarnos, regular esas emociones, reflexionar, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer? Eh, Tratar de aprender, solicitar ayuda. A veces somos muy orgullosos y no solicitamos ayuda incluso de nuestros compañeros que tienen esa habilidad desarrollada y nos podría ser de muy útil, ¿verdad? Para poder adaptarnos, que es lo que buscamos en este caso. También cambios en las rutinas o insomnio. Terrible el cambio de horario. Empezamos con un horario tal vez de 8 a 6 y en la casa terminamos con un horario más bien de 6 a 8, pero 8 de la mañana, porque no nos podemos administrar, no administramos bien nuestro tiempo, no ponemos horarios, rutinas. Este, Tras de eso tenemos tentaciones, como les decía, tal vez, bueno, tal vez terminé esta tarea o puedo terminar mi trabajo de manera más rápida, entonces pongo el televisor, pongo alguna película, pongo Netflix, alguna serie, cuando me doy cuenta perdí todo el tiempo y tengo que trabajar en la noche o considero que me siento muchísimo más productivo en horas de la noche y por ende quiero aprovechar el tiempo para dormirme y despertarme más tarde, ¿verdad? Ese famoso privilegio que todos deseamos a veces cuando ya tenemos una rutina establecida, cuando tenemos que ir a trabajar en las mañanas, por ejemplo. Por otro lado, con lo que viene siendo el aislamiento o la soledad, como les decía, no todos tienen la valiosa oportunidad de tener personas a nuestro alrededor con las cuales convivimos todos los días. Hay personas que viven solos, que tuvieron que dejar a su familia y por lo cual lo único que tienen para poder tener ese contacto social son las videollamadas. Entonces, en algún momento, pues pueden sentir algún sentimiento de desesperanza, la misma incertidumbre, tristeza, angustia, el hecho también de estar aislados y generar miedos y temores a salir a la calle nuevamente, a reinsertarse laboralmente, a sentir que si salen se pueden contagiar y eso puede terminar en una muerte, ¿verdad? Trágica, porque así lo vamos configurando debido a que le damos esa libertad a los miedos y temores de que se adueñen de nuestros pensamientos, cuando no debería de ser de esa manera.
Por otro lado, desde la organización también, con respecto a la comunicación organizacional, es muy importante que se cuiden ciertos aspectos o detalles. La comunicación externa es muy valiosa. Si yo trabajo para cierta empresa y por azares del destino me meto a la página de Facebook y me doy cuenta que solo comentarios negativos tiene la organización, noticias, chismes, rumores que no se controlan, que la empresa no está produciendo como tal, todo eso me genera, repito, incertidumbre hacia dónde voy a llegar, si es que voy a llegar a alguna organización, si la voy a encontrar, si va a estar ahí donde yo solía ir todos los días de lunes a viernes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son aspectos muy importantes de la imagen corporativa que se tiene que manejar. Em, Muchas empresas, o por lo menos me ha tocado el caso de hacer averiguaciones y el servicio al cliente termina siendo pésimo o en algunos casos nulo, porque no se previó o no se realizaron estrategias de comunicación utilizando distintos medios como lo que son redes sociales y demás comunicados que se pueden dar, que en realidad es bastante sencillo y a la mano para las organizaciones, porque tal vez puede ser que están pensando en otras cosas y dejan de lado eso. Por otro lado, en la comunicación interna también es muy importante yo sentirme acompañado de la organización para poder generar ese sentido de pertenencia, para poderme poner esa camiseta todos los días y decir, sí, la empresa está conmigo, se preocupa por mí, tenemos un diálogo constante, tenemos reuniones, me preguntan algo muy importante, cómo me siento, generamos espacios de socialización, em, cosas o pequeños detalles como conectémonos a la hora del almuerzo, comamos juntos, aunque sea por videollamada. Esos pequeños detalles hacen la diferencia cuando tenemos esa comunicación versus cuando no la tenemos, pues entonces genera una crisis en nosotros interna y adicional a eso, pues ahí es donde empiezan a desatarse todos los rumores y chismes debido a que no sabemos cómo están las reglas, ¿verdad? No sabemos qué está pasando, si hay despidos, si no hay despidos y todo lo que normalmente se da dentro de una organización. Y por otro lado, los medios masivos. Tenemos que ser muy selectivos y eso se ha dicho bastante. Este, Buscar solamente información fidedigna de primera mano, lo que es en el caso del Ministerio de Salud, la OMS, ¿verdad? La OIT, que son fuentes principales de información verídica que nos ayuda también a darnos una idea de la realidad. Sin embargo, no tenemos que abusar, no tenemos que estar viendo lo mismo una y otra vez, que lo vemos por televisión y nos pasamos al celular y seguimos revisando noticias y nos pasamos a la computadora y en el momento que estamos trabajando aprovechamos un espacio, unos 5 minutos para seguir revisando noticias y tras de eso no son noticias o fuentes fiables como títulos exagerados, por ejemplo, información que más bien nos genera al caos, ¿verdad? Y tenemos que tener una selectividad bastante buena para poder escoger el tipo de información que llega hacia nosotros. Y por otro lado, la forma en que me comunico es muy importante. Como les decía muchas veces, nos podemos volver intolerantes con el tiempo y sin darnos cuenta. Nos podemos volver un poco agresivos o estamos en cambios de ánimo constantes y no sabemos la razón. Tenemos que tratar de entender o revisarnos para ver esos pequeños detonantes y poder compartirlo con las personas que nos rodean, nuestro círculo, nuestras redes de apoyo, ¿verdad? Que en este caso son fundamentales para poder salir adelante, y también para podernos adaptar en este caso a los cambios que vienen. Porque esto es, por decirlo así, el inicio, ¿verdad? Estamos empezando, estamos sufriendo muchos cambios todos al mismo tiempo, todos tenemos distintas realidades y pues estos son algunos elementos que nosotros en esa pequeña formación de la temática quisimos abordar. Sin embargo, también y parte de la dinámica, como se decía al inicio, es que ustedes puedan estar en comunicación con nosotros y que nos aporten más bien ustedes
situaciones específicas que consideran que tal vez no dejamos de lado, no abordamos, o reforzar aquellas que se mencionaron en la presentación, ¿verdad? Y bueno, de mi parte sería, quiero darle el pase a Alice. Voy a dejar de compartir en estos momentos pantalla para que ella pueda Déjala poner. así, si quieres, déjala así. La dejo así, no importa. Sí, 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 está bien. Ok, Seguimos con una sola pantalla, los tres. perfecto. Muchas gracias, Leiner. Buenas noches a todos. Para mí es un honor estar aquí compartiendo este ratito con ustedes. Y acotando lo que explicaba Leiner en relación con la reincorporación a las organizaciones, a nuestros trabajos, indistintamente de si es una oficina, es una tienda, es una bodega, son escuelas, es una tienda departamental, entre tantos otros. En todas somos y existimos como colaboradores y como clientes de todo tipo. Y la implementación de protocolos y lineamientos que nos permitan movilizarnos de manera adecuada y segura en esta nueva realidad es responsabilidad no solo de los líderes de la organización, sino también de nosotros como funcionarios y de nosotros como clientes. Respetar y acatar los lineamientos de distanciamiento, de seguridad, de salud, de higiene que tengan las demás o que tengan las diferentes empresas. Leiner, pasame la filmina. Tenemos claro que el distanciamiento físico es ahora y será por mucho más tiempo parte de nuestra nueva cotidianidad, que era lo que planteaba don Ronald al principio, una nueva realidad. Esto va más allá de lo que conocíamos como una norma y lo que usualmente hablábamos como normalidad. Esto es una nueva realidad. Y aquello a lo que estábamos acostumbrados a vivir dentro de nuestros espacios laborales ya no lo vamos a encontrar. Y necesitamos readaptar este nuevo estilo de vida y este nuevo estilo de convivencia. Es necesaria la implementación de las medidas y la gestión de la implementación para hacerlo de manera adecuada. Pásamela, Leina. Entonces, con todo lo que hemos planteado aquí el día de hoy, ¿qué podemos hacer nosotros como empresas, como representantes, como líderes, como funcionarios y hasta como clientes para adoptar las medidas preventivas para una reinserción laboral en medio de esta crisis del COVID-19? ¿Qué o cuáles son los protocolos, los lineamientos de seguridad, de salud, de higiene, de entradas, de salidas? ¿Cómo vamos a gestionar nuestra convivencia en zonas en común? ¿Cómo vamos a ir a almorzar? ¿Cómo vamos a tener nuestro café, que era lo normal que hacíamos? ¿Cuál es nuestra nueva realidad? ¿Y cómo nos vamos a proteger efectivamente en nuestros entornos laborales nuevos? ¿Cómo vamos a proteger nosotros a los funcionarios? ¿Cómo vamos a proteger a los clientes? ¿Y cómo vamos a implementar todos estos protocolos y todos estos lineamientos de manera correcta para que se gestione el cambio y no genere resistencia, para que la gente no tenga miedo de reinsertarse a las empresas, para que la gente no tenga miedo de volver a ser clientes, para que más bien confíen en nosotros y en la forma en la que lo estamos haciendo. Y es aquí donde el rol del psicólogo organizacional se convierte en una de las principales labores dentro de las organizaciones. Es bien sabido que los psicólogos organizacionales podemos desempeñar muchos roles dentro de las empresas y que dentro de estos diferentes roles nos especializamos en el comportamiento humano dentro de las organizaciones. Entonces, ¿cómo podemos ser nosotros partícipes para poder enfrentar los cambios y para poder ayudar a la organización completa con sus funcionarios y sus clientes a enfrentar esos cambios con las pautas que vamos a seguir para poder llegar a una nueva normalidad, a una nueva realidad, perdón, a una nueva cotidianidad? Primeramente, es necesario tener y formar un equipo interdisciplinario que se enfoque en el ser humano y en la seguridad social, laboral y de higiene en las personas y se tomen las medidas necesarias para esta reinserción. Es importante no convertirnos, como ya ha pasado en las últimas semanas, evitar ser un foco de contagio.
Y este equipo interdisciplinario puede ser conformado por las personas que se consideren necesarias, gerentes, jefaturas de distintas áreas, ingenieros en salud ocupacional, psicólogos, médicos de empresas si los tenemos, y cualquier otro profesional en salud y seguridad con los que se trabaje en conjunto para establecer las pautas del retorno al trabajo y valorar quién regresa, cómo y cuándo. Como punto 2, pásame la filmina, implementar medidas, protocolos o lineamientos. Lo primero que tenemos que hacer para poder implementar las medidas es coincidir con las medidas sanitarias gubernamentales y después evaluar, investigar y valorar qué necesita y qué no necesita nuestra empresa. Por eso esto es particularmente individual. Cada organización necesita su propia medida, su propio protocolo, de acuerdo a las jornadas, a las labores, a las funciones, al tipo de cliente, de qué manera atendemos el cliente. Y por eso es primordial que antes de abrir nuestras puertas nuevamente, se permita que todas estas medidas y todos estos protocolos se informen debidamente a los funcionarios. El ingreso a las entradas, la limpieza de las zonas, la señalización de los edificios, que todo esté correcto, implementado e informado a todos los funcionarios para evitar estrés y para evitar cualquier tipo de situación con clientes, por ejemplo, que se pongan delicados, que los tenemos que cuidar montones. Como punto 3, pasame la filmina, gracias. Es requisito con esta nueva realidad promover medidas de higiene personal. Más allá de todas las medidas de higiene y de salud y de seguridad que tengamos en las empresas, la medida de higiene personal es imperativa. Mantener informados a los funcionarios de cómo hacerlo correctamente, vía correo, WhatsApp, redes o cualquier otro medio de comunicación que se considere necesario. La señalización en el edificio, en los baños, tener más zonas de estación de geles, de jabón, y hay empresas que ya han implementado hasta lavatorios en la entrada para poder ingresar y lavarse las manos antes de ingresar. Por ejemplo, bancos, el Poder Judicial ya tiene también un lavamanos, y eso también no es algo muy costoso que podemos ir implementando para promover el constante lavado de manos y el correcto lavado de manos. Y también mantener en un lugar visible el protocolo correcto de estornudo y de tos es importante para que la gente se vaya reeducando en esta nueva realidad. Como punto 4, es importante que este es el punto 4, Leiner. Esa es la filmina anterior. Ok. No, déjame la anterior. Si no existe un departamento de salud ocupacional, a mí en lo particular, y esta soy yo la que lo está hablando, me parece sumamente importante que el psicólogo organizacional, el departamento de recursos humanos, trabaje de lado con el departamento o con una asesoría de salud ocupacional. Porque si nunca se ha requerido, por cualquier razón, porque tal vez no lo necesitamos y nunca lo hemos considerado necesario, es momento de hacerlo. El Departamento de Salud Ocupacional forma parte de todo este cambio. Se encarga a nivel de ambiente y a nivel de salud de cada funcionario de muchas cosas, y parte de sus funciones es mantener un registro actualizado de cada funcionario detallando edad, condiciones médicas, del hogar, condiciones económicas, y esto nos permite tener a la mano las personas más vulnerables de la empresa. Dentro de la evaluación que tenemos que hacer al implementar protocolos o lineamientos, debemos tener siempre a la mano quiénes son nuestros funcionarios. ¿Qué clase de funcionarios tengo yo? ¿Qué condiciones del hogar, médicas y socioeconómicas tengo yo para poder tener un abordaje integral? El siguiente punto, que es formar nuevos hábitos. Desarrollar el personal para potenciar nuevas rutinas y nuevos hábitos laborales, tanto para teletrabajar como para alistarnos para salir de nuestras casas. Y esto lo habló
Leiner. El teletrabajo es algo nuevo, es la herramienta por excelencia que tenemos en este momento y es necesario evitar la sobrecarga, crear horarios y planes de trabajo para poder implementar esta nueva forma de trabajar de manera correcta. ¿De qué manera podemos nosotros empezar a implementar nuevas cosas? Con charlas informativas, que es el siguiente punto. Charlas informativas para poder implementar todo lo nuevo que tengamos. Charlas y talleres. Charlas de teletrabajo, talleres para teletrabajar, de qué manera vamos a teletrabajar bien. Y aquí también entra mucho salud ocupacional en todo el espacio ergonómico y la valoración ergonómica del espacio que tengamos para trabajar en casa. Es sumamente importante y muy valioso, por eso se los recomiendo. Es imperativo trabajar siempre en la misma línea, en conjunto, con un equipo multidisciplinario. Muchas cosas no las podemos hacer solos, no deberíamos hacerlas solos. Por eso es necesario tener siempre un equipo que trabaje en la misma línea. Esto disminuye la ansiedad a la hora de retornar. Nos permite disminuir estrés, miedo de salir de casa, miedo al nuevo contagio, que es lo que tenemos actualmente, una segunda ola pandémica, miedo de atender clientes y miedo de relacionarnos de nuevo dentro de la organización. Mitigamos incertidumbre al entregar información verídica y oportuna, al entregar charlas y talleres que informen de manera correcta a nuestros funcionarios y también a nuestros clientes. Y sobre todo, damos las herramientas necesarias para la protección de cada colaborador. El siguiente punto, obviamente, la asesoría a los equipos líderes es indispensable. Las gerencias y las jefaturas de la empresa que se mantengan más unidas que nunca y más informadas que nunca. En el momento en el que las gerencias y las jefaturas tengan la información necesaria, van a bajar la información al resto de los funcionarios de manera adecuada. Es necesario instaurar una nueva rutina laboral para que la resistencia al cambio sea mínima. Mitigar incertidumbres, miedos. Don Ronald habló de duelos importantes y tener una comunicación amplia con los funcionarios va a mitigar todo esto. Es necesario que este tipo de equipos líderes sepan cómo lidiar con la ansiedad del personal a cargo, cómo manejar y aprender a supervisar desde el teletrabajo, porque no solamente es nuevo teletrabajar, es nuevo supervisar y ser jefe desde teletrabajo. Y no podemos dejarnos llevar por la improvisación. Mantener a nuestro equipo de trabajo eficiente y unido, pese a cualquier circunstancia drástica, que fue lo que nos pasó desde marzo de 2020 en Costa Rica. Cómo organizar nuestro tiempo y el tiempo de nuestros colaboradores. Cómo enseñarles a ellos y enseñarnos a nosotros mismos a administrar el tiempo desde nuestras casas. Es sumamente importante. Asesoría en todo lo referente a la conducta humana, que es lo que somos expertos, y nos permite también humanizar los procesos y los cambios que vamos a implementar. El siguiente punto es el aprendizaje continuo. Parte del cambio es el aprendizaje continuo. Nos va a permitir trabajar igual en talleres, por departamento, para dar apoyo emocional, para los manejos de los duelos, para readaptación, para mitigar cuadros psicosomáticos en los funcionarios y trabajar en la modificación de la conducta para adaptar a las nuevas políticas de sanidad, a las nuevas políticas de distanciamiento y de prevención que debamos hacer en las empresas. Trabajar en equipo para que los funcionarios generen las pautas necesarias de la modificación de la conducta y que todos seamos partícipes del cambio, que sea un cambio integral dentro de las empresas. Entonces no es solamente que como líderes o jefaturas implementemos unos cambios, entreguemos toda la información y se acabó, sino que hacer partícipes a los funcionarios de estos cambios es importante para que la empresa a nivel integral trabaje en una sola línea. El siguiente punto es que debemos prepararnos para los posibles despidos, no solo que el personal, para que no solo el personal que quede se desmotive y se estrese y genere ansiedad, sino también para desvincular a las personas de manera adecuada. Estamos en tiempos en donde todo cambia rápido
y solo tenemos capacidad de reacción. Sin embargo, podemos desvincular a la persona de manera asistida. Generalmente este tipo de desvinculaciones son muy costosas y las hacen empresas que tienen mucha liquidez y hacen una desvinculación asistida de 3 meses y les dan charlas de finanzas personales, de entrevistas de trabajo, de cambio de currículum y hasta les dan charlas de cómo ellos pueden reacomodar su vida y no necesariamente volverse a emplear, sino ser empleadores o bien generadores de su propio negocio. Y aún así se genera un buen cambio y se hace una preparación previa y se les da una nueva oportunidad. Sin embargo, nosotros como empresas, aunque seamos muy pequeños, podemos hacer una desvinculación asistida. Tenemos dentro de nuestros equipos de trabajo personas que nos pueden dar charlas y talleres de revisión de currículums, y aquí entra recursos humanos y entra psicología organizacional, revisión de finanzas personales, y aquí entra también los compañeros que tengamos en finanzas y distintas jefaturas para que podamos hacer una desvinculación dándoles una nueva oportunidad pese a la crisis que estamos pasando en este momento. Y por último punto, nuestra prioridad siempre debe ser cuidar nuestra salud física, psicológica y emocional. Se habla mucho de tiempos de pandemia, como si en algún momento todo retornara a lo que éramos antes de diciembre de 2019. Pero la verdad es que vamos a retornar y vamos a existir de ahora en adelante en una nueva realidad, en un nuevo entorno en nuestras casas, en nuestra convivencia familiar, con amigos, un nuevo entorno en las empresas, nuevos protocolos, no solo en las empresas, tenemos nuevos protocolos hasta para saludar a nuestros amigos, ya no los abrazamos y ya no los besamos como antes. Esto va a generar nuevas conductas y cambios importantes que nos lleven a un nuevo todo, a una nueva realidad. Y en las empresas a un nuevo clima organizacional, y debemos gestionar de manera adecuada este cambio de clima organizacional. Todos somos parte esencial de este cambio. Es necesario que mantengamos la calma y que nos cuidamos entre todos. Es importante saber y ser conscientes de lo que esto que estamos viviendo es probable que no sea la única vez, que debemos prepararnos y debemos de aprender. Yo termino para empezar la sesión de preguntas o comentarios. Perfecto, Ali, sí, justamente vamos a abrir los micros, por favor. Queremos escucharlos, sus aportes, sus comentarios, sus dudas referente a este tema tan interesante que nos han compartido hoy día nuestros compañeros de Conexiones Empresariales. Sabemos que el trabajo es un lugar donde estamos prácticamente más de la tercera parte del día y por muchos años y muchos días de la semana vamos a convivir con estas nuevas realidades. Entonces los escuchamos, ¿sí? Las personas que desee comentar o tenga alguna duda, pregunta, simplemente levanta la manito y le abrimos los micros, por favor. Levanta la manito así justo como esa última diapositiva y ahí le pasamos el micro. Ya puedes dejar de compartir pantalla, Leina. O que quisieran tal vez comentar alguna experiencia o algún punto que Sí, hayan yo visto. justamente, Leine, quisiera comentar una experiencia que he visto bastante de muchos compañeros en algún momento relacionado a su tema del trabajo, que es que se convive mucho con la frustración y de repente esto fue mucho más intenso al comienzo de la pandemia, ¿no? Muchas personas se frustraban por el tema que tal vez los habían despedido o saben que su realidad laboral iba a ser inestable. ¿Cómo convivir con esa frustración? Que muchas veces se puede reaccionar con conductas agresivas, ¿no? Como decía Doller y Miller, siempre la frustración se relaciona con algún tipo de conducta o comportamiento agresivo. ¿De qué forma podríamos convivir con eso? Como lo decía tal vez al inicio, tal vez buscar esos detonantes, esos pequeños detonantes que
que nos afectan, que no podemos controlar. Este, sí, sí me escucho, es que creo que se pegó. No, sí, sí te escucho. Sí se escucha, Sí, sí se Ah, escucha. ok, perfecto, Leiner, perdón, se perdón. escucha muy bien. Sí, es que se me congeló la imagen, disculpen. Sí, como les decía, esos pequeños detonantes, también revisarnos internamente, revisar nuestras emociones, expresarlas. Hay algunas actividades bastante sencillas que podemos hacer, por ejemplo, trabajar un diario emocional. Algo tan sencillo como eso nos puede dar una idea de escribir nuestro día a día, pero desde las emociones que percibimos y sentimos, en este caso experimentamos. Em, Describirlo lo mayor posible y ver con qué frecuencia se presenta esa agresividad que mencionabas y de dónde viene para buscar el trasfondo, que es lo más importante para poder trabajarlo, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes dos quisiera adicionar algo. Parece que Ligia había levantado la mano. Sí, buenas noches. Adelante. Primero que nada, felicitarlos a Leiner, Don Ronald y Alice por la presentación, me pareció súper atinada. Y mi participación va más hacia un comentario, llegando a la línea que Leiner nos decía con respecto a los diferentes escenarios que se dan. Y se me viene a la mente, ¿verdad? Muchos de los escenarios donde son familias que tienen que regresar a su trabajo y que si bien es cierto, están en su zona de confort, si bien es cierto, ¿verdad? Ellos quedan ahí, pero ante la situación de la pandemia, además los regresan a sus hogares y ellos se sienten... ¿Por qué lo apagas? Y ellos se sienten muchísimo más tranquilos y más confortables en su hogar. Lo que pasa es que ante el temor de que les corten horas o que los despidan, empieza un activismo y empiezan a trabajar más horas, empiezan a hacer un montón de acciones para que puedan justificar su trabajo, sin tomar en cuenta su salud emocional, su salud física, y entonces empieza a haber un desgaste, porque además quienes son jefes de hogar o además son padres de familia, tienen que trabajar con sus hijos. Entonces ya no solamente es que tienen que atenderlos, sino que además tienen que convertirse en profesores, porque tienen que ponerlos en horas, en sus mismas horas, tienen que ponerlos a la escuela o a hacer trabajos, entonces además se convierten en maestros. Y esto de verdad que ha generado un caos. Me pareció súper interesante la parte que Alice decía, ¿verdad? Cómo nosotros desde nuestra condición tenemos que apoyar a todos nuestros compañeros para que logren establecer horarios, para que logren establecer rutinas que les permitan, sí, trabajar en sus horas, pero siendo productivos como venían siendo, no en un activismo para poder justificar su trabajo que ya de por sí estaba justificado. Esa es como mi participación. Gracias. Me voy a permitir responderle a Ligia, qué gusto verla y qué bien que nos acompañe hoy. Usted menciona cosas importantes, ¿verdad? En términos de que Leiner nos decía que estaba antes de la pandemia en mi zona de confort y me la mueven y me mandan para mi casa. Ahora, de repente, en condiciones normales, ya hice otra vez mi zona de confort en la casa y ahora me corresponde ir. Pero efectivamente es muy común oír decir que la gente menciona que durante el teletrabajo se trabaja muchísimas más horas de lo que se trabajaba en la oficina, ¿verdad? Porque de repente hacen reuniones en horas que no eran de mi trabajo, pero tengo que estar contestando correos que bajo otras condiciones los contestaría hasta el día siguiente, etcétera. Entonces sí hay realmente un recargo. Y algo interesante que yo quisiera recalcar en lo que es Ligia, es que efectivamente hay un recargo de otras funciones y quien más se ve afectada en eso es la mujer trabajadora. Porque igual como decía Leiner, las mascotas de él creen que él está ahí para jugar con él y con ellas y se le suben, etc. Pero imaginémonos el caso de una mujer que tiene sus hijos, ojalá niños pequeños.
efectivamente el trabajo de esa mujer se multiplica, porque ahí todos los roles se le unen. El rol de madre, el rol de esposa, el rol de administradora del hogar, el rol de estudiante universitaria, el rol de trabajadora. Entonces, efectivamente, la mujer está viviendo una sobrecarga importantísima de trabajo en todos sus roles en este periodo, ¿verdad? De repente habrá muchas mujeres que están diciendo, bueno, ¿cuándo se acaba esto para volver a la oficina y que todo se vuelva a una nueva realidad? Pero sí, son cosas que hay que contemplar. Y algo interesante es que efectivamente las empresas lo deben contemplar, los líderes lo deben contemplar, los recursistas humanos y los psicólogos, porque aquí estamos hablando de conducta humana, estamos hablando de salud mental, física, social, y ahí tenemos mucho que aportar con el médico de empresa, con el recursista humano. Tiene que haber un trabajo de equipo para esta nueva realidad. ¿Cómo la escribimos? ¿Realmente qué queremos? ¿Qué tiene que hacer la empresa? ¿Qué rol juegan los trabajadores? ¿Se va a hacer una posibilidad de una mayor participación del colaborador en esta búsqueda de nuevas soluciones, de nuevos clientes, de nuevos proveedores, etcétera? Hay un cambio que se está viviendo desde hace mucho tiempo y va a haber más cambios. Entonces, si hablamos de conducta humana y hablamos de cambios de conducta, ahí el psicólogo organizacional tiene mucho que aportar. Es que para hacer una acotación ahí sencilla, yo trabajo para el Ministerio de Educación y trabajo para una escuela. Entonces, ver a mis compañeros, ¿verdad?, en una condición donde, si bien es cierto, difícilmente les iban a cortar horas o difícilmente los iban a echar, ellos sí tenían mucho temor porque estaban sumamente presionados de que tenían que hacer cosas. Entonces, el activismo que ellos realizan es impresionante porque entonces empiezan a trabajar a las 7 de la mañana y resulta ser que hay mamás que no les dieron teletrabajo, entonces ellas tienen que llegar a conectarse hasta las 8 de la noche. Entonces estas compañeras además tienen que trabajar a las 8 de la noche porque es la hora que sus alumnos se pueden comunicar. Entonces de verdad existe un desgaste, ¿verdad? Un desgaste emocional, un desgaste físico, y no existe tampoco porque además cuando nos dicen que nos tenemos que devolver a la casa, nos vamos pensando que es temporal, que es algo que iba a pasar rápido. Nunca nos imaginamos que esto fuera a llevar tanto tiempo. Entonces, cuando esto se empieza a alargar y alargar y alargar, es cuando ya empiezan a salir todas las crisis, y no solamente del adulto, ¿verdad? También del niño. Gracias. Gracias, Ligia. Acotando a lo que hablaba don Ronald y Ligia, aquí es donde yo insisto en que esta pandemia nos hizo a nosotros reaccionar. No estábamos preparados para esto, no lo habíamos implementado, no lo estábamos pensando, no lo estábamos soñando. Tuvimos que reaccionar de un día para otro con la emergencia nacional y la respuesta más inmediata fue el teletrabajo. ¿Y quién nos enseñó a teletrabajar? Nadie. ¿Quién nos ha capacitado a nosotros para poder cumplir todas las funciones de todo lo que nosotros somos como seres humanos dentro de nuestras casas y tras de eso seguir trabajando? No nos han enseñado. Entonces, aprender nosotros a hacerlo para ayudarles al resto de los funcionarios y de los colaboradores y del equipo que trabajo que tengamos también es parte de nuestra responsabilidad. Tenemos que empezar con este tipo de charlas, con este tipo de webinars, con investigaciones para saber de qué manera podemos implementar todas las herramientas que las personas necesitan, porque todos los trabajos son diferentes. Todas las condiciones, como explicaba Ligia, son diferentes. Entonces, ¿cómo vamos a enseñarle a la gente para que pueda administrar correctamente el tiempo de acuerdo a sus necesidades, a su trabajo y a sus roles? ¿Cómo vamos a hacer para que la gente aprenda cómo debe ser el espacio de trabajo en la casa? ¿Cómo deben ser sus rutinas para teletrabajar? Porque definitivamente no es lo mismo. Y no nos han enseñado a que deberíamos de tener una rutina, levantarme, desayunar, bañarme, tener un espacio único para teletrabajar y no andar por toda la casa, primero en la sala, después en una silla, después en una hamaca, después en el patio. Paso todo el día en la cama con la computadora, paso todo el día sentada en el sillón con la computadora y químicamente el cerebro en algún momento colapsa,
no sabe si estoy durmiendo, no sabe si estoy viendo tele, no sabe si estoy cocinando, no sabe si estoy trabajando y nosotros colapsamos como seres humanos. Entonces, poder dar este aporte, esta ayuda, esta colaboración es muy importante para nosotros. Bien, muchísimas gracias, Alice. Vamos a ir cerrando por un tema de tiempos. Realmente agradecerles muchísimo a don Ronald Escalante, Alice Salomar. Muchísimas gracias a Leiner Herrera también por estar por acá. Veo grandes amigos además de América Latina. Veo a Beatriz Ruiz desde México. Saludos. Y por ahí me pareció ver a Samuel de Ágora Organizacional también. Veo gente que nos ha acompañado todos los días en estos webinars, que son, como les digo, un gran esfuerzo que hacemos a nivel latinoamericano, bueno, iberoamericano, ya que tenemos gente de España también involucrada. Invitarlos a que nos sigan acompañando. Realmente es un gusto el que nos estén acompañando semana tras semana. Recordarles nada más que para el 19 de junio, a las 4 de la tarde, si me equivoco, me corregí, Gerson, 4 de la tarde iniciamos con el webinar con la doctora Ana Fernanda Uribe de Colombia, de la Universidad Pontificia Bolivariana, y con Ludos desde Argentina con el doctor Mauro D'Angelo Martínez. Va a ser igual que el día de hoy, igual como hemos tenido todos los días, gente de primera categoría. Realmente el tema da para mucho más. Me permito invitarlos también a Ronald, a Alice, también a que se nos involucren, que vuelvan a acompañarnos acá dentro de la red y poder seguir participando. Agradecer a la Universidad Pontificia Bolivariana, Ludos, ULAPSI, Sinergia, Conexiones Empresariales, al FEPSI, Instituto Superior de Estudios Psicológicos, PIR Consultores, Asociación Mexicana de Alternativas de Psicología, la Universidad de Ixtlahuaca también, Serviprof, la UAM de Ixtacala también, y el Colegio Estatal de Psicólogos de Intervención en Jalisco, y obviamente Ágora Organizacional, por apoyarnos siempre en estos webinars que estamos transmitiendo todas las semanas, los lunes y los viernes. Por favor, acompáñenos en las redes sociales para que nos ayuden, nos compartan, nos sigan también. Gerson, ¿cómo nos buscan en Facebook? Sí, en Facebook nos pueden encontrar, ahí les digo, dame un segundo, por favor, como Red Académica Internacional para la Formación Profesional. De igual forma, a todas las personas que han recibido el correo, yo les voy a enviar el enlace directo para que también nos puedan acompañar por el Facebook, ya que por ese medio también compartimos los webinars, porque los grabamos en vivo, y también publicamos todas las conferencias para que no se puedan perder ninguna. Perfecto. Unas palabras de cierre, don Ronald y compañía. Sí, muchísimas gracias a todas las personas que se nos unieron, que nos honraron con su presencia. Muchísimas gracias a la red, a Pablo. Experiencias como esta realmente nos hacen crecer como profesionales, nos abren opciones de trabajo y de mejoramiento de nuestro campo de acción. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente noche. Alice. Muchas gracias. Gracias por Pablo y Gerson por tener estos espacios que nos permitan no solo participar, sino crecer y aprender. Y me siento muy contenta y muy honrada y espero en algún momento volver a participar. De mi parte, pues igual, súper contento por la participación. Ya estuve la semana pasada viendo algunas charlas y de verdad se las recomiendo, son muy, muy interesantes, nos ayudan a crecer, a formarnos, a generar inquietud y a transmitir conocimiento, ¿verdad? Entonces, simplemente agradecer la oportunidad. Espero que sigamos por acá.
Pablo, perdón, antes del cierre, quisiera enviar un saludo desde aquí y ya al final a los alumnos que hablé de esto al principio, pero ya los vi que están en Facebook, a los alumnos de la profesora Ingrid, estimados estudiantes de la UAM, espero que este material haya sido de provecho y que les sirva a la profesora como material de análisis en la clase. Un gusto haberlos visto ahí. Nada más. Bueno, muy bien. Que les hagan quizzes y exámenes. No, pues de verdad un gran abrazo a todos los amigos de Iberoamérica. Realmente de nuevo es un gusto haber compartido un ratito de nuestra ciencia, de nuestro conocimiento, una ciencia que está en crecimiento latinoamericano dentro de nuestros propios pueblos. Realmente hay mucho que hacer, hay mucho todavía que trabajar y la invitación es eso, únanse a ese trabajo. Para eso se creó esta red, para unirnos. Son completamente invitados. Si desean participar también como ponentes, nada más nos escriben a red.internacional.profesional@gmail y conversamos y les damos un espacio. La idea de la red es crecer como profesionales en psicología, aunque no está únicamente cerrado para esto. Igual es abrir el conocimiento científico para nuestros pueblos. Cuídense mucho, esto no acaba, lávense las manos, mantengamos la distancia social, cuidémonos en familia y cuidémonos nuestras familias también. Un gran abrazo, nos vemos este viernes, Dios primero. Gerson, muchísimas gracias por acompañarnos. A la gente de Ágora organizacional también que nos vi por ahí, muchas gracias. Un gran abrazo y nos vemos, Dios mediante, este viernes. Saludos. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Un gusto, Ronald, un gusto, Alice, un gusto, Leiner. Esperemos que acá en adelante podamos seguir compartiendo con otros eventos. Un gusto. Gracias, Gerson. Gracias. Así va a ser. Muchas gracias, saludos a todos. Felicidades. Gracias. Un saludo para todos, seguimos en contacto, un abrazo para toda América Latina. Igual, Samuel, gusto verte por acá. Gracias, mi querido Pablo, hasta luego. Buenas noches. Igualmente.